¿Qué harías si te encontraras con alguien que predica en el desierto, vistiendo piel de camello y comiendo langostas? ¿Y si esa persona, con su vida austera y mensaje poderoso, fuera el encargado de preparar el camino para alguien aún más grande? ¿Sabías que el destino de toda una nación estaba ligado a su voz? Juan el Bautista, un hombre que desafiaba las normas, tenía un llamado único y trascendental: preparar los corazones para la llegada del Mesías. Pero, ¿quién era realmente este hombre que, con un simple acto de bautizar, cambiaría el curso de la historia? Su vida y su legado siguen siendo un misterio fascinante, lleno de lecciones que desafían nuestra comprensión de la fe, el arrepentimiento y el sacrificio. ¿Estás listo para descubrir más sobre Juan el Bautista? El nacimiento de Juan el Bautista fue tan extraordinario como su misión. Su historia comienza en una pequeña ciudad en Judea, donde vivían Zacarías y Elizabeth, una pareja anciana y piadosa. Según las Escrituras, ambos eran descendientes de sacerdotes, pero había algo que les faltaba para completar su felicidad: un hijo. Elizabeth era estéril, y el tiempo pasaba sin que pudieran tener descendencia. Sin embargo, lo que parecía imposible para los humanos, era totalmente posible para Dios. Un día, Zacarías, un sacerdote que servía en el templo de Jerusalén, fue elegido para ofrecer incienso en el lugar santo. Mientras realizaba su oficio, un ángel se le apareció. Este ángel, cuya presencia llenó de temor a Zacarías, le anunció que su oración había sido escuchada: su esposa Elizabeth concebiría un hijo. Pero no era un hijo común. El ángel le reveló que su hijo sería especial y tendría una misión única: será grande delante de Dios, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. El niño, llamado Juan, prepararía a muchos para recibir al Señor. Este anuncio rompió las expectativas y sorprendió profundamente a Zacarías. La incredulidad de este sacerdote llevó a una consecuencia: quedó mudo hasta que el niño naciera. Pero cuando Elizabeth dio a luz, el pueblo se maravilló de que, a pesar de la tradición, el niño fuera llamado Juan, como el ángel había dicho. En ese momento, Zacarías recuperó el habla y, lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre el destino de su hijo: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor a preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Desde el momento de su nacimiento, el llamado de Juan el Bautista estaba claro: sería el precursor del Mesías, el que prepararía el camino para Jesús. Su vida, marcada por un propósito divino, no sería la de un hombre común. En un mundo en el que muchos buscaban señales y milagros espectaculares, el nacimiento de Juan, aunque milagroso, era un recordatorio de que Dios elige a sus siervos de maneras misteriosas, siempre de acuerdo con su plan perfecto. Este llamado no solo definió el propósito de Juan, sino también la esencia de su vida y su mensaje, un testimonio de obediencia a Dios y un desafío a las estructuras religiosas de su tiempo. A lo largo de su vida, Juan se mantendría firme en su misión de preparar los corazones para la llegada del Salvador, viviendo en el desierto, predicando el arrepentimiento y señalando a Jesús como el Cordero de Dios. La historia del nacimiento de Juan el Bautista nos recuerda que, a veces, los grandes propósitos de Dios comienzan en los lugares más humildes y de maneras que desafían nuestras expectativas. Pero es en esa obediencia radical a su llamado donde se revela la grandeza divina. El ministerio de Juan el Bautista comenzó en el desierto de Judea, un lugar solitario y austero que no era ajeno a los viajeros y profetas de la antigüedad. Allí, Juan no solo se apartó de la sociedad, sino que encontró su propósito divino: llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y prepararlos para la venida del Mesías. Su mensaje era claro y contundente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Juan sabía que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría la historia de Israel y del mundo entero. Él no solo hablaba de un arrepentimiento personal, sino de un arrepentimiento colectivo, un llamado a volver a Dios, a purificar los corazones de la nación. Su predicación era fuerte, a veces incluso severa, como cuando reprendía a los fariseos y saduceos, quienes se acercaban a su bautismo sin un genuino deseo de transformación.
«Generación de víboras», les decía, desafiándolos a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 7-8. El bautismo, que se convirtió en uno de los sellos distintivos de su ministerio, era un acto simbólico de purificación. En el contexto judío, el bautismo o inmersión era utilizado en ceremonias de limpieza, pero Juan le dio un nuevo significado. Al sumergir a los creyentes en el río Jordán, les mostraba que la verdadera limpieza no venía de rituales externos, sino de un corazón arrepentido y dispuesto a vivir conforme a los caminos de Dios. Este acto de bautizar representaba un compromiso radical con una vida nueva, en la que se dejaba atrás el pecado y se buscaba la pureza y la justicia. El mensaje de Juan era simple pero poderoso. El reino de Dios está cerca, y solo a través del arrepentimiento genuino podemos prepararnos para la venida del Mesías. En sus palabras, los judíos debían entender que no podían confiar en su linaje, en sus obras religiosas o en su posición como pueblo elegido. La única manera de ser parte del reino de los cielos era arrepentirse y cambiar de vida. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, advertía, sugiriendo que el juicio estaba cerca y que aquellos que no dieran frutos de arrepentimiento serían cortados. Mateo 3:10. Este llamado al arrepentimiento no era solo una preparación espiritual, sino también una forma de renovación social. Juan no solo predicaba sobre el pecado individual, sino que hablaba a la nación de Israel en un sentido colectivo. La corrupción de las autoridades religiosas y la injusticia social eran cuestiones que también tocaba en su mensaje, exigiendo un cambio de mentalidad y de corazón en todos los ámbitos de la vida. Juan el Bautista, con su vida austera y su mensaje desafiante, se convirtió en una figura radical en la historia de Israel. Aunque su predicación no fue aceptada por todos, y muchos se burlaron de su estilo de vida tan diferente y su mensaje tan confrontativo, su llamado al arrepentimiento dejó una huella profunda. De hecho, el bautismo que él inició sería un acto que Jesús mismo adoptaría, mostrando que el camino hacia la purificación y la salvación era, en efecto, un proceso de transformación profunda que comenzaba con el arrepentimiento y la conversión del corazón. El impacto de la predicación de Juan fue tan grande que, al igual que muchos profetas antes que él, encontró seguidores que se comprometieron con su mensaje y lo apoyaron en su misión. Y mientras Juan preparaba el camino, el pueblo esperaba, anticipando la llegada de aquel que bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego, Jesús, el Mesías prometido. El punto culminante de la vida y el ministerio de Juan el Bautista fue su encuentro con Jesús, un momento decisivo que reveló el propósito más grande de su vida, señalar al Cordero de Dios, el Salvador del mundo. A pesar de que Juan ya había preparado el terreno con su predicación sobre el arrepentimiento y el bautismo, su verdadera misión era anunciar la llegada del Mesías. Y en Jesús encontró al que había estado esperando toda su vida. Cuando Jesús se acercó a Juan en el río Jordán para ser bautizado, Juan no pudo contener su asombro y humildad. Aunque él sabía que Jesús era el Mesías, el Cordero prometido, al principio dudó de la necesidad de bautizarlo. Al ver a Jesús, exclamó: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Mateo 3:14. Esta reacción refleja la profunda conciencia de Juan sobre la pureza y la santidad de Jesús. Él, como pecador, no se sentía digno de realizar un acto que, según su entendimiento, era para la purificación de los demás. Sin embargo, Jesús respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3:15. Este momento, lejos de ser un simple rito, fue un acto de identificación de Jesús con la humanidad y su propósito redentor. Al sumergirse en las aguas del Jordán, Jesús no solo cumplía con la voluntad de Dios, sino que también mostraba su disposición a cargar con los pecados del mundo, a identificarse con la condición humana y a dar el primer paso hacia su misión de salvación. Después del bautismo de Jesús, Juan fue testigo de una experiencia trascendental. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, mientras una voz del cielo proclamaba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3 versículo 16 y 17. Este evento no solo validó la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que confirmó públicamente que Jesús era el ungido, el Mesías esperado. En ese mismo momento,
Juan comprendió con claridad la magnitud de su testimonio sobre Jesús. Al día siguiente, cuando vio a Jesús acercarse, no dudó en proclamar: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Con esta declaración, Juan identificó a Jesús como el sacrificio perfecto que Dios había enviado para redimir a la humanidad. En el Antiguo Testamento, el Cordero era un símbolo de sacrificio, especialmente en la Pascua, cuando los israelitas sacrificaban un cordero sin mancha para protegerse de la muerte. Juan, al llamarlo el Cordero de Dios, estaba proclamando que Jesús sería el sacrificio definitivo que tomaría sobre sí mismo el pecado del mundo. Este testimonio no solo reveló la misión redentora de Jesús, sino que también marcó el fin del ministerio de Juan como el precursor. Él sabía que su propósito había sido preparado por Dios para preparar el camino, y ahora, al señalar a Jesús, cumplía su rol profético. A pesar de su creciente fama y el respeto que había ganado entre el pueblo, Juan nunca buscó la gloria personal. Su enfoque siempre estuvo en dar testimonio de aquel que era más grande que él, aquel que bautizaría con el Espíritu Santo y cambiaría para siempre la historia de la humanidad. El testimonio de Juan sobre Jesús es uno de los momentos más significativos en la narrativa bíblica. Con estas palabras, Juan nos invita a mirar más allá de las apariencias, a comprender que la salvación de la humanidad no reside en los rituales, ni en las leyes, sino en la persona de Jesús, el Cordero de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo. Esta proclamación es la esencia del Evangelio y el corazón de la fe cristiana. La salvación solo se encuentra en Cristo, el sacrificio perfecto, el Cordero que fue inmolado por amor a la humanidad. El ministerio de Juan el Bautista, aunque poderoso y significativo, no fue largo ni libre de conflicto. A medida que su popularidad crecía y su mensaje desafiaba las estructuras religiosas y sociales de su tiempo, Juan se encontraba en el centro de una confrontación inevitable con las autoridades del poder. Su valentía para hablar la verdad y su intransigente llamado al arrepentimiento lo llevaron a una serie de eventos que culminarían en su arresto y martirio. El conflicto principal que condujo a su encarcelamiento fue su valiente denuncia del pecado del rey Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Herodes, quien había tomado por esposa a Herodías, la esposa de su hermano Felipe, vivía en una relación ilícita y moralmente condenada por la ley de Dios. Juan, al ser un hombre de principios firmes y de profunda devoción a la justicia divina, no dudó en confrontar públicamente al rey, denunciando su pecado. En Mateo 14:4 se menciona que Juan le decía: «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Esta acusación directa no solo fue una violación de las normas sociales y políticas de la época, sino que desafió la autoridad de Herodes y la moralidad de su corte. Herodías, la esposa de Herodes, se sintió profundamente ofendida por las palabras de Juan y buscó una oportunidad para vengarse. Herodes, aunque preocupado por la autoridad moral de Juan, temía matarlo debido a que el pueblo lo consideraba un profeta. Sin embargo, debido a la presión de Herodías y el ambiente hostil, Juan fue arrestado y encarcelado en la fortaleza de Maqueronte, en el desierto cerca del Mar Muerto. Aunque estaba en prisión, Juan no perdió su fervor por la verdad ni su claridad de visión. En este tiempo de cautiverio, parece que Juan comenzó a experimentar una profunda incertidumbre. Si bien había sido el precursor de Jesús y lo había proclamado como el Cordero de Dios, es posible que, debido a las circunstancias y su encarcelamiento, comenzara a preguntarse si realmente Jesús era el Mesías esperado o si debía esperar a otro. En Mateo 11:2 y 3 se relata cómo envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús, al recibir la pregunta, le respondió que Juan debía ver los frutos del reino de Dios manifestados en la sanidad de los enfermos, la liberación de los cautivos y el evangelio proclamado a los pobres, dejando claro que él era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. A pesar de este momento de duda, lo que sigue en la historia de Juan es la valiente resistencia a la corrupción y la inmoralidad hasta el final. El momento culminante de su vida llegó cuando, durante una fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, Salomé, danzó para el rey y sus invitados. El rey, complacido por su danza, le ofreció concederle cualquier deseo.
siguiendo el consejo de su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque Herodes se sintió apenado por la solicitud, debido a su juramento ante los presentes, no pudo retractarse. Así, Juan fue decapitado, y su cabeza fue entregada a la joven en una bandeja, quien la llevó a su madre. El martirio de Juan el Bautista es un acto estremecedor de fidelidad a la verdad y al llamado de Dios. Su vida, dedicada a preparar el camino para el Mesías, terminó de la manera más trágica, en la injusticia y la violencia, como muchos profetas antes que él. Sin embargo, su muerte no fue en vano. Juan es considerado un mártir, un hombre que prefirió la muerte antes que comprometer su testimonio de justicia, integridad y fe. El martirio de Juan también es un testimonio de la validez de su mensaje. A pesar de que su vida fue arrebatada violentamente, su testimonio perduró más allá de su muerte. La historia de su vida y su sacrificio inspiró a innumerables generaciones a seguir su ejemplo de valentía, integridad y dedicación al cumplimiento de la voluntad de Dios, incluso en medio de la adversidad y el sufrimiento. En el cristianismo, el martirio de Juan el Bautista es un recordatorio de que la fidelidad a Dios puede llevarnos a enfrentar grandes pruebas y sacrificios. Pero también es un ejemplo de que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por la fama o el éxito mundano, sino por la obediencia radical a la verdad, sin importar el costo. El legado de Juan el Bautista es profundo y duradero, marcando una huella indeleble en la historia del cristianismo. Aunque su vida fue breve y terminó de manera trágica, su influencia se extiende mucho más allá de su tiempo en la tierra. Como el último de los profetas del Antiguo Testamento y el precursor de Cristo, Juan desempeñó un papel crucial en el cumplimiento de las promesas de Dios y en la preparación del mundo para la llegada del Mesías. Una de las principales contribuciones de Juan al cristianismo fue su testimonio sobre la identidad de Jesús. Al proclamar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, Juan no solo reveló la misión redentora de Jesús, sino que también dejó claro que Jesús era el cumplimiento de las antiguas profecías del Mesías. Al señalar a Jesús como el sacrificio perfecto, Juan estableció el camino para que la humanidad entendiera que la salvación no dependía de obras o sacrificios externos, sino del sacrificio de Cristo, quien tomaría sobre sí los pecados del mundo. Además, el bautismo que Juan practicó, como un acto de arrepentimiento y purificación, se convirtió en un rito fundamental en la vida cristiana. Aunque Jesús mismo no necesitaba arrepentirse, se sometió al bautismo para identificarse plenamente con la humanidad y santificar este acto para todos sus seguidores. A partir de ahí, el bautismo se convirtió en uno de los sacramentos centrales del cristianismo, simbolizando la muerte al pecado y el renacimiento en una nueva vida en Cristo. Este acto de sumergirse en las aguas del bautismo, iniciado por Juan, es una de las formas más poderosas en que los cristianos hoy en día siguen el ejemplo de su fe y obediencia. El ministerio de Juan también dejó un legado de valentía y fidelidad a la verdad. En un tiempo donde la corrupción política y religiosa era rampante y muchos líderes se alejaban de los principios de justicia, Juan se mantuvo firme en su llamado, sin temor a desafiar al poder establecido. Su disposición a confrontar la injusticia, incluso a costa de su vida, dejó un ejemplo poderoso para los cristianos que, a lo largo de los siglos, han tenido que enfrentar persecuciones y desafíos por mantener su fe y defender la verdad. La valentía de Juan al hablar con claridad y sin compromisos es un modelo de integridad cristiana que sigue inspirando a muchos a mantenerse firmes en su fe. Además, el hecho de que Juan fue martirizado por su fidelidad a Dios resalta la importancia del sacrificio en la tradición cristiana. En la enseñanza cristiana, el martirio no es visto como un acto de derrota, sino como un testimonio de la fidelidad a Dios, incluso en medio de la adversidad. Juan, como precursor de Cristo, mostró que seguir el camino de la justicia, la verdad y la obediencia a Dios puede llevar a la cruz, pero también a la gloria eterna. Los cristianos ven en su martirio un eco del sacrificio de Jesús, quien también fue entregado por la causa de la justicia y la salvación del mundo. Finalmente, el legado de Juan el Bautista se encuentra en la manera en que su vida y ministerio anticiparon la llegada del reino de Dios. Juan predicó un bautismo de arrepentimiento y preparó el corazón del pueblo para recibir al Mesías.
Hoy, su mensaje sigue siendo vigente para la Iglesia, recordándonos la necesidad de vivir en arrepentimiento, en una constante renovación de nuestro compromiso con Dios y en la preparación de nuestros corazones para la venida del reino de los cielos. Su vida resalta la importancia de la humildad, el sacrificio personal y la disposición para ser instrumentos de Dios en su plan redentor para el mundo. En resumen, el legado de Juan el Bautista no solo fue el de preparar el camino para Cristo, sino el de ser un ejemplo de fidelidad, valentía, integridad y sacrificio. Su vida y su martirio continúan siendo una fuente de inspiración y un llamado a los cristianos a vivir con un propósito claro y una dedicación inquebrantable a la verdad y a la justicia de Dios.